Turquía hizo la tarea, cumplió con las expectativas que todos teníamos sobre ellos y se llevaron 3 puntos contra un rival que también cumplió con las expectativas, que demostró ser un equipo duro de roer, con juego colectivo bastante desarrollado y que pudo hasta el final estar muy cerca, y cuando digo muy cerca es a centímetros de sacar un punto que tampoco es que hubiese sido de clasificación, pero sí hubiese sido un premio para una selección muy nueva que está forjándose en su primera Eurocopa y que ya en su debut dio la talla. Por tanto, es esa sensación que nos genera un encuentro que estuvo a la altura en todo sentido. Inclusive para muchos uno de los más emocionantes y espectaculares que nos dejó esta competencia, pese a que los nombres no se encuentren las típicas, Alemania, Francia, Inglaterra, España, que casi siempre están catalogadas dentro de los grandes encuentros, de las grandes noches de la Euro. Así que, sin más preámbulos, hablemos de este encuentro que fue más parejo de lo que parece y que evidentemente ese 3-1 pudo haber sido un 2-2. Así que, sin más preámbulos, analizamos Turquía 3, Georgia 2, un encuentro que tranquilamente pudo haber sido de otro continente, pero que hoy está en la Euro. Turquía se responsabilizó muy rápidamente de tener la pelota, y Georgia no tuvo ningún pudor en quedarse un poco más atrasado y tratar de defenderse, aunque posteriormente vamos a ver que no tenían por qué hacerlo. Ahora, los turcos mostraron una muy buena habilidad para tener diferentes jugadores que se movían y que ayudaban a una fluidez de juego que lograba en momentos desbordar y por otros no, pero tampoco se veía una constancia en esta capacidad de tener jugadas peligrosas. Pero tampoco era un problema, porque nunca Georgia se encontró como un equipo que pueda contraatacar de manera consistente. Esto quiere decir que muchas veces cuando venían las jugadas de transiciones aparecían de manera muy inteligente y en este caso yo sí pienso que planificada, por ejemplo, los centrales. Principalmente Akarsim, que es el del Fenerbahce, que el que tenía el número 4 y que jugaba por derecha, que tuvo un montón de anticipos cuando había pelotazos largos para Kvaratskhelia o también para el 9, que ahora empezamos con el tema de los nombres de los georgios que me voy a complicar de ahora hasta lo que dure el video, que se apellidaba Mikautauske. Así, el partido se tornaba en un trámite bastante cómodo para Turquía, porque tenía la pelota, no terminaba de ser de todo profundo, que ahora vamos a un poco ahondar en esa profundidad de juego, pero no sufría. Más allá de que Kvaratskhelia es un jugador que la temporada anterior tuvo un nivel tremendo, en este partido se notó que era uno de los más protagonistas y de los que más intentaron darle la pelota, pero realmente no estuvo a la altura. Inclusive yo creo que por momentos fue en exceso individualista, intentó muchísimos regates o muchas jugadas en las de que procuró hacer lo que sabe hacer, pero que finalmente los centrales turcos o los defensores o los mediocampistas terminaron anulándolo. Por tanto, considero de que en ese sentido hubo un montón de jugadas desperdiciadas por él y que no terminó de ser totalmente beneficioso para el juego colectivo de su equipo. Y pienso de que ni hablar, que no fue el mejor del partido, y después vamos a mencionar algunos nombres de Georgia que estuvieron muchísimo más en partido y ayudaron mucho más a la colectividad que el Pepo Kvaratskhelia, que sería el más rutilante de ellos. Turquía por momentos se encontraba contra una pared que no podía demoler y trataba de rebotar la pelota, tener un juego en el que se acerque cada vez más y se encontraba la típica situación que vas tocando la pelota de izquierda a derecha y que quizás a través de ese movimiento el rival se va replegando cada vez más, llegando a un punto en el que tenés poca distancia entre el área y quizás te permite tirar algún centro o generar de esa manera jugadas peligrosas. Hubo conexiones interesantes y hubo jugadores muy movedizos. Y acá mencionamos por ejemplo a Kokyu, que para mí no tuvo un gran partido, pero la realidad es que era indescifrable su movimiento y por momentos aparecía como mediocampista, por momentos aparecía volcado por izquierda o por derecha. Y también el caso de Aykan, que tuvo un partido muy importante y en el segundo tiempo veremos por qué, pero que quizás sí, con un rol más distributivo, pudo aportar la fluidez del juego a través de muchos movimientos, aportando por ejemplo con paredes con Kadioglu, que es el lateral izquierdo, que ahora lo mencionaremos, y también con algunas intervenciones con Yilmaz, que es el extremo izquierdo. Dentro de esa zona vamos a ver que es donde más pudo potenciar su juego Turquía. Yilmaz hacía de pivot y muchas veces estos pases que iban para adelante o iban para atrás dentro de una posición larga de Turquía venían de la mano de esos rebotes. También de Yilmaz, pero la realidad es que el primer tiempo de Yilmaz, jugando más centralizado, lo vio un poco más opacado, aunque en alguna ocasión pudo rotar la pelota con calidad. De esta manera pasaron 20 minutos donde Turquía intentó de muchas maneras llegar hasta el arco rival, pero que no terminaba de tener una jugada que sea realmente clara. Pero el dominio estaba y muchas veces inclusive había pelotazos largos que por centímetros o por algún control que no era del todo preciso de los delanteros no terminaba de concretarse. A ver, quiero decir que tanto Bardaki como Akajim no tuvieron la capacidad suficiente como para mostrar que con los pies son talentosos. Eso sí, ambos no estuvieron mal en defensa. Esto quiere decir que quizás cometieron algún error en la salida o tuvieron algún pelotazo largo que lo patearon de manera muy mal
ejecutada, pero que cuando tuvieron que defender lo hicieron de buena manera. Y a su vez, para pases simples, cuando no estén marcados, no es que fueron malos. Nos metemos dentro de los laterales que ambos fueron muy importantes. Kadioglu dio muy buenos pases hacia el medio y algunos de los demás que ejecutaba Yilmaz hacia atrás o movimientos de Aikan o de Koku recibían justamente pases de Kadioglu, que tenía muchas conducciones y que aportaba por izquierda para que sea un jugador extra que dificulte la marca. Y ahí con Yilmaz muchas veces terminaban desbordando y generando algún centro. Esa capacidad de acumular gente por izquierda era una de las principales que tenía para tener más, digámosle, superioridad y más opciones, haciendo que el rival se complique un poco con la marca. Recordemos que tenía defensa de 5 y que tenía una línea de 4 por delante, por tanto tenía jugadores en la zona. Pero Turquía ponía más todavía a través de movimientos de jugadores en esa zona, haciendo de que se puedan hacer triangulaciones, generando una especie de 3 contra 2. Estando, por ejemplo, los apellidos nuevamente, ¿no? Kakabatse y Chakabatse, que sería el 2, el de carrilero y el 10, en la misma zona, pero versus 3 jugadores, que podía ser Kadioglu, Yilmaz y Aikan. Así podía generar una triangulación de hacer así, así, y que termine siendo un desborde final. Inclusive en el 1-0, y llegamos al primer gol del partido, es una jugada meramente colectiva y muy buena. Pero ya en ese punto, Turquía, a través de tener la pelota y tener la pelota y tener la pelota, empezaba a entrar en calor. Y fíjense hasta qué punto no mencioné a Çalhanoğlu, que personalmente, al igual que me decepcionó el partido que tuvo Kvaratskhelia, también me decepcionó el de Çalhanoğlu. Estuvo muy atrasado en la cancha y por tanto su rol era muy distributivo. Ejecutó buenos pases, pero muchas veces pases que eran bastante sencillos y que eran hacia el pivot, que el pivot de alguien más hacía la parte más difícil. No quiero decir que fue impreciso, pero sí quiero decir que no aportó del todo al juego de su equipo. Lo que sí pudo haber hecho es alguna pelota parada que la pateó con precisión, que es una de sus principales virtudes. Pero para ser un jugador de los más rutilantes, no fue tan protagonista. Y creo que, por ejemplo, Aikan tuvo un rol mucho más importante. Yilmaz también, que bueno, es un jugador que igual en este momento está en un buen club. Y Kadioglu incluso, que ya lo mencionamos como lateral izquierdo, también. El que nos falta mencionar es el lateral derecho, que es Mudur, que aparece en el 1-0 en una segunda pelota para meter el 1-0 con un zapatazo desde afuera en un muy lindo gol. Podemos echarle la culpa al despeje del central, pero creo que, más allá de que es un despeje que es un poco hacia el medio, era difícil despejarla. La jugada se genera con la triangulación que estábamos mencionando. Aparece por un lado Aikan, que hace un pase en profundidad y que llega a Kadioglu para definirlo, pero el que arranca la jugada es Yilmaz. O sea, Yilmaz se mete por banda, acumulando un poco de marca, mientras lo van marcando, se acerca hacia adelante al vértice Aikan. Aikan rápidamente suelta la pelota para que Kadioglu termine entrando el centro, que tras el despeje negativo de Kasia, termina siendo el zapatazo de Turquía. En ese punto no era un Turquía que estaba mereciendo meter el gol por generar muchas ocasiones de gol, pero sí era merecido por la iniciativa que estaba teniendo, porque no estaba sufriendo en defensa y porque cada vez se notaba más fluidez. Incluso hay una jugada entre el primer tiempo que no termina en una jugada clara de gol, pero que Turquía es una sucesión de pases súper rápida, súper combinada entre Aikan, entre Koku, entre Kadioglu, entre Yilmaz, entre Yilmaz, que fue hermosa y que se notaba que estaba empezando a carburar su juego. ¿Qué pasó? Después de meter el gol, bajó el rendimiento. No fue muy ambicioso, no buscó más y realmente fue al contrario. Georgia decidió tomar la iniciativa y tuvo una posesión de aproximadamente 3 minutos. Una posesión que no era muy fluida y que por momentos la perdía y la volvía a recuperar. Esto quiere decir que quizás hacía un pase en profundidad, salía mal, despejaba y la recuperaba de nuevo. De estos jugadores, y prepárense para los apellidos porque este es un tema complicadísimo, aparecía principalmente Koyorashvili, que para mí fue el mejor jugador del partido de Georgia. El número 6 recuperaba pelotas, regateaba, tenía movilidad, tenía buena capacidad de distribución, hizo de todo. También aparecía Makashvili, que era el número 20, que este era quizás el más versátil, por momentos se volcaba por derecha o a veces estaba más centralizado y ayuda de la salida. Este también aportó diferentes cosas, igual que Koyorashvili, pero quizás las introducciones que tuvo fueron menos relevantes o menos recurrentes. Y también el número 10, Chakatkatse. Esto es un desastre, pero bueno, este jugador era el que quizás tenía intervenciones más aisladas, ya que estaba ubicado en una zona un poco más incómoda para pasarle la pelota y no retrocedía tanto, pero se mostró que pudo tener buenos pases o buena calidad en pases difíciles de hacer. Como por ejemplo es una jugada que vamos a mencionar a continuación, que es una de las que para mí más me quedaron en la cabeza, más allá de los golazos con este partido de afuera del área. La jugada está siendo muy colectiva de parte de Georgia, pero reitero, pasiva. No terminaba de gambetear, no terminaba de triangular. Y arranca un poco la vertiginosidad con una conducción de izquierda a derecha de Kvaratskhelia,
que no supera a nadie, pero que simplemente lleva la pelota de un lado para otro, obligando a bascular su juego de manera más veloz que de costumbre a los turcos. De esta manera aparece, fíjense quién, Kochorazvili, que supuestamente estaría siempre volcado hacia atrás por la izquierda, pero volcado hacia adelante por la derecha. De esta manera desborda a su lateral, tira un centro y aparece el 9, Mikko Katse, para rematar de manera muy livianita pero inesperada y marcar en el primer palo el 1-1. Una jugada que fue interesante porque fue la primera vez en todo el partido que Georgia tuvo una posesión relativamente larga y mostró varias cosas. Mostró que tenía jugadores que podían distribuir bien, mostró que podía tener la pelota sin equivocarse y mostró también que tras perderla tenía inteligencia para no perderla y terminar siendo contraatacado de manera tan letal. Así también puedo tener conducciones, puedo tener movilidad en diferentes jugadores y hacer lo que a Turquía le había costado 25-26 minutos de tener la pelota todo el tiempo, en 2 minutos concretarlo de buena manera. Georgia se la creyó automáticamente y fue a buscarlo más todavía y ejecutó una jugada que para mí fue la mejor jugada del partido, la que tuvo más recursos en cuanto al estilístico, en cuanto a los patrones de juego y que personalmente en ese punto pensé que lo ganaban. Que tuvo que ver con la excelente intervención y remate final que termina siendo Kochorazvili finalmente, que fue una jugada increíble. Imagínense cómo arranca, que arranca con el lateral Kaka Katse. Este tuvo un partido muy interesante, fue el carrilero y era más como un extremo que un carrilero, porque realmente el extremo puro no existía en Georgia. De esta manera arranca la jugada con un pase hacia adelante al desmarque de Makachvili. El desmarque es interesante porque es un desmarque de un jugador que juega por el medio, pero no que es el puro que juega por banda dentro de los mediocampistas y que se vuelca por banda. De esta manera logra hacer un pase vertical hacia él. Después de eso, obviamente, aparece Kaka Katse, que hace una, digámosle, picada o un desmarque en ruptura para que nuevamente lo asistan a él. Después de eso, asiste hacia el medio al número 10, que está ubicado de muy buena manera en el vértice del área, para que este la pinche y finalmente termine en un pase hacia el medio y en un remate muy bueno de parte del jugador que ya mencionamos, que es Kochorazvili. Es una jugada que tuvo doble desmarque de ruptura, que tuvo una llegada de un mediocampista, que tuvo un pase pinchado excelente. Hablamos de una conexión totalmente compleja y que Turquía no pudo frenar porque fue muy precisa, fue muy rápida y por esto no fue gol. Porque se fue afuera, pero fue un remate desde muy cerca y libre. Georgia mostró sus garras y en ese punto la colectividad de Turquía y la de Georgia no estaban tan lejos. La diferencia tenía que ver con la calidad de los jugadores que ejecutaban esa colectividad. Pues yo considero que una jugada como esa no ejecutó Turquía en todo el partido. Ahora, llegamos al segundo tiempo y al desarrollo del partido que se fue progresando. Turquía recupera la pelota por tramos y Georgia nunca más logró tenerlo durante tanto tiempo hasta que fue, obviamente, nuevamente perdiendo. Pero sí demostraba de muy buena manera y cada vez más consecutivamente como Makachvili, Kochorazvili, Tsitsvasvili, que es el lateral y por izquierda, Kvaratskhelia recibiendo muchas pelotas, como ya dijimos, de una manera un poco errática, pero recibiéndolas, el 9 pivoteando, podía empezar a contraatacar o tener más vertiginosidad. Turquía, ese dinamismo, esas pelotas muy rápidas que hablamos en la jugada del gol, esas combinaciones, ese Kadioglu tan participativo, ese Aykan que estaba movedizo, desaparecieron. Lo que apareció un poco fue Arda Güler, que ya había tenido algunas intervenciones antes, pero que en general eran intervenciones pasivas, o sea, recibía la pelota, la devolvía, tenía algún regatito que no terminaba de ser demasiado útil, o sea, tenía sus intervenciones, pero irrelevantes. Empezó a aparecer más Güler y empezó a aparecer más Yilmaz, que se empezó a volcar por izquierda, cosa que fue una gran idea porque un jugador que estaba desperdiciado en una defensa que la verdad que lo estaba tapando bastante bien, empezó a lucirse mucho más. La defensa de Georgia no hay que decir mucho, sinceramente considero que su posicionamiento no era malo, pero que cuando Turquía tocó la pelota bien, simplemente no pudo estar a la altura. Ahora, Kasia me pareció el central más competitivo de todos y al que más intervenciones defensivas tuvo. Turquía encuentra el 2-1 a través de un error en la salida de Tsitsvasvili, el carrilero por izquierda. Este intenta salir jugando en conducción, se le va larga, recupera Aykan. Esta es la intervención que hablábamos que era muy importante. Aykan la pasa para Güler, pero pausa. Hasta ese punto no era una jugada muy clara, porque si era una pérdida en la salida, tenías 3 jugadores que estaban defendiéndose, no había muchos turcos por ahí. Podía ser una jugada que era un error muy grave, obviamente, y de hecho yo para mí el principal culpable de la derrota de Georgia es Tsitsvasvili por una conducción muy inocente, pero que a la larga no era una jugada que tenía tantas posibilidades de terminar en gol. El problema fue que estaba Güler, y Güler la clavó en el ángulo con un remate excelente mientras abría la pelota y tiraba el arquero Mamardashvili, que ya había tapado un par, y pone el 2-1.
Que evidentemente lo que se aprovechó Güler es de que como la jugada fue muy rápida, la defensa no logró salir a tiempo para bloquear el tiro. Y ese pequeño espacio de tiempo, y también espacio literal de metros, que tuvo entre la pelota en sus pies y los centrales, le permitió soltar un tiro muy bueno y bueno, marcar, según la estadística de ESPN, su segundo gol en la historia de la selección de Turquía. Un gol que a partir de ese punto nuevamente el partido se rompió. Eso voy con el tema de los dinamismos cambiados, las virtudes de cada uno. Turquía hasta ese punto del partido nuevamente mostraba cierta posesión del balón, pero ya eran posiciones mucho más caóticas. Era un partido que se manejaba más de ida y vuelta, que uno la tenía, que otro la tenía. Yo ya había tenido alguna posibilidad, Turquía también, aparecía Madashvili, aparecían todos los que ya mencionábamos en sus roles que más o menos ya mencionamos, pero la sensación de un partido roto. No se encontraban ambos ejecutando un juego planificado, sino más bien un juego de muchas imprecisiones, muchas pérdidas, y a través de los errores aparecía esta vertiginosidad. De hecho, este partido para muchos es uno de los mejores de la Eurocopa hasta ahora. Tiene que ver con que justamente tuvo muchas ocasiones de gol de ambos lados. Y también tiene mucho que ver con que estuvo peor jugado que la mayoría. Y digo peor jugado desde el lado de que ambos cometieron los suficientes errores como para que los demás tengan las suficientes oportunidades de gol. Georgia no me gustó lo que hizo después de ese punto. Así todo, podemos decir que mereció ganar porque... mereció empatar porque tuvo chances muy claras y Turquía no estuvo jugando de contra de muy buena manera. Y eso es curioso, ninguno de los dos equipos pudo ejecutar buenos contraataques cuando tuvo el partido para hacerlo. Ni Georgia con los primeros minutos Turquía tenía la pelota, ni tampoco Turquía lo último. Que si bien el gol que metes de contra no cuenta, porque es una jugada obviamente regaladísima, que estaba sin arquero y donde Georgia había ido a matar o morir, y que está bien, porque a la larga, después vamos a ver la tabla de posiciones, pero que no le queda otra. Desde esta mirada yo lo que identifico es un Turquía que se posicionó adelantado en la cancha, intentó apisonar por momentos a Georgia y que lo hacía sin criterio hasta que consiguió el 2-1, y un Georgia que cuando estaba 2-1 abajo hizo un poco lo mismo. Pero creo que lo que se notó fue que el talento que tuvieron los turcos para manejarse en esos tramos de caos, de entropía, fueron mejores, ¿no? Tuvieron más calidad. Tipo, Aykan es un jugador que fue más útil y tuvo mejor calidad que, por ejemplo, unos mediocampistas de Georgia. Y principalmente los mediocampistas de Georgia se lucieron mucho en un tramo del partido, pero después pasaron a tener roles más pasivos o un juego más apurado. Tirando pelotas al área, tirando muchos centros, pero que, obvio que algunos pueden ser peligrosos, pero son jugadas que dependen mucho de las pelotas divididas y que a la larga la mayoría las vas a perder. Así todo, insisto, Turquía tuvo que haber recibido el segundo gol porque no defendió para nada bien. Hubo jugadas que entraron al área y remates que fueron muy cercanos. Hubo un tiro que pasó muy cerca del palo. Una jugada en el último minuto que primero pega en el palo, un tiro libre, después le pega, le rebota en la cabeza al 4 nuevamente a Ashrafin y se va fuera de casualidad. O sea, Turquía la pelota parada la manejó nada bien. Los centros a nivel escalonar los centros, a nivel bloquear los centros, a nivel marcar los que llegan, no estuvo nada bien. Al contrario, Georgia con esas jugadas muy básicas, pero que eran útiles para ese tramo de poca creatividad y juego improvisado, fueron útiles. La realidad es que quizás faltó un poco de talento de Kvaratskhelia como para tener esa definición un poco más afinada, pero hay mucho mérito en Couch en el segundo tiempo, de Kakabatse todo el partido como extremo o como carrilero. El mediocampo, como ya mencionamos, los tres jugadores, que ya no voy a decir los apellidos nunca más hasta el próximo partido, con intervenciones interesantes, con movimientos. Quizás los movimientos de los turcos eran más predeterminados. Esto quiere decir que aparecían más de manera consecutiva, tipo los de Ayrkan, los de Kokcu, los de Yilmaz como extremo, que también fue desequilibrante, los de Yilmaz. Da la sensación de que la movilidad era el juego de Turquía y que en cambio la movilidad de Georgia tuvo que ver con ocasiones aisladas, exceptuando por Kocherashvili, que para mí fue el mejor y que para mí sí se movió todo el partido. En cuanto a los cambios, los de Turquía evidentemente fueron nombres de mayor peso, como el caso de Yasici, pero tampoco fueron demasiado importantes para el encuentro. Creo que no afectaron mucho el partido. Porque, reitero, al ver un partido tan caótico, los nombres, sean cual sean, no cambia mucho el trámite. El caso de Georgia tampoco. Quizás hubo alguno que terminó rematando y casi metiendo gol, pero da igual, ¿no? No cambiaba mucho el trámite, como muchos refrescaron un poco las líneas. Por tanto, conclusiones generales antes de meternos en el tema de la tabla de posiciones. Turquía tuvo mejores individualidades, pero tampoco se notaron demasiado. Digámosle que fueron pinceladas de sus individualidades, quizás algunas más regulares fueron de los jugadores que no son tan rutilantes, como puede ser el caso de Kadioglu, el caso de Aykan, y no sé, quizás el caso del central Aykadin. Pero después, por ejemplo, Çalhanoğlu, un partido que no estuvo tan desequilibrante.
Güler tuvo sus destellos, pero tampoco fue tan constante. Yilmaz tampoco lo fue, aunque tuvo un partido interesante. Y quizás el mejor en cuanto a los nombres más conocidos fue Yilmaz, que para mí sí fue un poco más constante que los demás. Pero a la larga mostró momentos de muchas conexiones, momentos de improvisación, donde Georgia simplemente con pararse un poco atrás y conseguir la pelota alcanzó para defenderse bien. Ahora, este era el partido que tenían que ganar y lo ganaron, y encima por diferencia de 2 goles, y les funciona. Así que tampoco hay que darle más vueltas. El Eurocopa, lo que decía de manera muy graciosa Michi Margalotte en el relato, ganar hoy y jugar bien mañana. Entonces, en cierto punto es así. El problema es que por una selección que está tan al límite en cuanto a que contra las grandes selecciones tiene que jugar un partido perfecto para eliminarlas, y tiene que jugar bien. No le alcanza con jugar mal y ganar. Le va a alcanzar contra Georgia, que es de las peores de la Copa, pero no quizás contra República Checa o contra Portugal. Yendo a Georgia, bueno, es el primer partido de su historia en esta competencia, así que creo que dieron muchísimo más de lo que al menos muchos esperaban. Yo la verdad que no me siento tan sorprendido, me imaginaba que iban a competir bastante bien, porque tampoco le tenía tanta fe a Turquía de ser un rival tan consistente o que te avasalle, pero bueno, la verdad que los georgios atacaron un montón, tuvieron tramos, como ya dijimos, de complejidades de elaboración magníficas, tuvieron momentos muy buenos en sus individualidades y creo que fueron constantes. Se notó mucho la capacidad para ir por la banda, se notó mucho la búsqueda de Kvaratskhelia, que un poco decepcionó, pero que igual estuvo muy participativo, y también un mediocampo que mostró diferencias de recursos, desmarques, buena capacidad para defender, entrega, buena distribución de pelota, buenos pases creativos. Por tanto, evidentemente quizás hay menos capacidad de regate, hubo menos movilidad, hubo más estaticidad, pero también porque fue el que más tuvo la pelota a Turquía. Pero Georgia puede haber merecido tranquilamente el empate. Yo creo que haya perdido no tiene que ver con lo que haya sido el desarrollo del partido. Yo considero que el empate pudo haber sido lo más justo. Y no me quiero meter en quién mereció ganar o no, pero si me tengo que jugar por lo que me parece, yo me inclinaría porque el empate era lo más justo en este encuentro. Yendo a la tabla de posiciones y sin haber jugado todavía República Checa contra Portugal, bueno, en realidad está jugando ahora, no voy a ver el partido en diferido. Yo considero que a Turquía es una victoria que hay que pensarla mucho en torno a lo que significa la clasificación. Es obvio que no empatar cuando estuviste empatando y el partido estuvo complicado ya es un golazo, o sea que por el desarrollo tan complicado que se terminó generando en los últimos minutos, obviamente que la victoria se festeja mucho más. Pero, si ya te complicó tanto contra Georgia, más allá de que demostraste tus habilidades y que a partir de ahora a priori todo va a ser para arriba, ¿no? Porque no fue un partido tan bueno, es una victoria que era obligatoria y que no te asegura nada. Porque si perdés contra República Checa y perdés contra Portugal, estás afuera capaz. Entonces, tiene que sacar al menos un punto más. Si logra empatar contra República Checa, que yo pienso que podría hacerlo y que incluso que capaz que tiene mejor plantel, ya está dentro. O tanto que hizo la tarea del grupo que le tocó, que era un grupo más accesible que otros, como para cumplirlo con lo justo y clasificarse octavos. Si quiere aspirar a clasificarse de manera más holgada, primer lugar o segundo lugar, va a tener que competir de buena manera contra rivales más experimentados y más complejos. Georgia, bueno, es evidente de que cada partido que no gane va a ser un pasito más en la eliminación. Ahora le queda a Portugal, que supongamos que si ya contra Turquía perdió y que encima por momentos se vio desbordado, obvio que contra Portugal le va a pasar lo mismo, se supondría. Por tanto, ese partido hay que darlo casi como una derrota. Así que, salvo que de una sorpresa muy histórica, veo difícil que sume 4 puntos. Y eso ya quiere decir de que es muy posible que dependa extremadamente en ganar la República Checa, que ya lo veo como una tarea muy difícil, y que te digo, yo no apuesto que lo vaya a hacer. Y después, bueno, rezar de que se den los resultados de los demás grupos para que el tercero, que tenga 3 puntos y más o menos una diferencia de gol, termine clasificándose. Pero ya perdió por 2 goles este partido, hay que ver cuánto le mete Portugal. Entonces, bueno, realmente es una selección que va a ser difícil que clasifique, pero que de todas formas estuvo a la altura. Así todo, si empatada tampoco cambia mucho la cosa. Algún partido tenés que ganar para clasificar. Y la realidad es que lo que se le va a complicar a Georgia no es competir. Fue competitiva y creo que fue digna, como también lo fue en cuanto a lo que nos esperábamos, lo de Turquía. Pero no fue una dignidad que le alcance para ponerse en candidatura, digámosle, para la clasificación. Ahora, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco un montón por escucharme y por valorar mi contenido. Realmente lo aprecio muchísimo y te recomiendo que te puedas suscribir al canal. No como un compromiso para quedarte siempre viendo todos los videos, pero sí como una ayuda para, bueno, mi sueño, que podría servir de esto para lo que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores y posteriormente a los 1000. Para poder tener o las membresías o el partner y algún día poder vivir de esto, que sería realmente mi sueño más preciado de todos. Así que bueno, ya te agradezco como te dije antes, y si querés dar un like o comentar, también está más que bienvenido porque me ayuda muchísimo a darle más visibilidad a este video. Ahora sí, nos vemos en una jornada que va a ser un poco más corta que de costumbre, ya que tenemos solamente 2 encuentros y cerramos la fecha 1 con el encuentro entre los checos y los portugueses. Ahora sí, nos vemos.